Bien, jóvenes señoritas, vuelvo a repetir esta parte del tema número 3, el teatro, formas de representación. Hemos hecho ya estas preguntitas, hemos respondido estas preguntas en su cuaderno. También hemos leído este guión teatral. Este guión teatral es para poder reconocer cómo se inicia la escritura de una obra teatral. Aquí empieza la teoría. Como les decía, el teatro es una herramienta que nos enseña y habilita el desarrollo de la creatividad, interpretación, memorización y fortalece las actividades expresivas y personales, ¿no? Les he explicado cómo. Por ejemplo, la creatividad, desarrolla la creatividad la obra teatral, porque cuando ustedes están participando en una obra teatral, tienen mucha creatividad en el momento de representar un personaje. Quizás en el momento de vestirse, en el momento de hablar, de moverse, están siendo creativos. La interpretación, desarrolla la interpretación, la forma de cómo comunicar, las modulaciones de su voz, la entonación de su voz, todo eso, ayuda a que se desarrolle. También ayuda a la memorización, porque el guión teatral tenemos que, cuando estamos representando un papel de un personaje, tenemos que memorizar qué tiene que decir ese personaje, cómo lo tiene que decir, en qué momento intervenir con el otro personaje y todo eso. Entonces requiere de memorización y hace que esta dinámica, esta actividad fortalezca las habilidades expresivas y personales, que son indispensables para la comunicación de las personas. Eso nos brinda el teatro, la participación en una obra teatral. Ahora, ¿qué es el teatro? El teatro es el género literario constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas para su representación en el escenario. Entonces, obras dramáticas, ¿qué quiere decir? Aquellas obras en las que se puede actuar, se puede representar, y se puede, así mismo que se puede representar en un escenario. Estas obras literarias están hechas para ser representadas en un escenario por personajes reales. La palabra teatro etimológicamente proviene del griego teatrón, que significa mirar. El teatro forma parte de las llamadas artes escénicas. Estas combinan las áreas de actuación, escenografía, música, sonido y espectáculo. Esas son las artes escénicas, en donde, por un lado, los personajes actúan, los que crean un escenario, crean una escenografía en donde se van a mover los personajes. Hay música, también puede haber diferentes sonidos para ambientar la situación, y hay un espectáculo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el origen del teatro? El teatro, como lo conocemos hoy en día, nació en la antigua Grecia en el año 1200 a 146 a.C. En esta región, en Grecia, se llevaban a cabo representaciones con música y baile en honor al dios Dionisio. Aquí, como podemos ver en esta imagen, estas representaciones eran conocidas como ditirambos dionisíacos. Entonces, era una especie de música, baile, coreografías en honor al dios Dionisio. Era una festividad, ¿no? Este tipo de festividades eran comunes y sirvieron de inspiración para el teatro, para que el teatro creciera como un evento de importancia religiosa, simbólica y ciudadana, que tiempo después se centró en las obras trágicas de los principales dramaturgos griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Estos
estos dramaturgos griegos eran los principales, los que iniciaron con todo esto, lo que es la dramaturgia, tenían obras trágicas, ¿no? Y muy interesantes, en donde tenían un estilo en el cual se podía ver algunos cantos, coros, música, baile. En otras latitudes existían representaciones similares, como las festividades en honor a Brahma en la India, pero a partir de la civilización griega y sus herederos, el teatro llegó hasta nosotros después de haberse incorporado al cristianismo. Reaparece con fuerza en el Renacimiento europeo y especialmente en el Barroco español, conocido como el Siglo de Oro. Entonces, ya después de que se incorporó al cristianismo, aparece, ¿no? En en lo que es Latinoamérica, todo el territorio americano. ¿Cuáles son los géneros del teatro que podemos encontrar? Es decir, hay una subdivisión que se puede dividir o se le puede clasificar. Tradicionalmente las obras de teatro se clasifican en dos géneros, la tragedia y la comedia. Esta clasificación es la más antigua y parte del sentimiento que entraña cada género, la tristeza y la risa, ¿no? Estos géneros representan al ser humano en dos formas distintas, como un ser valeroso caído en desgracia o como un ser villano y común del que es posible reírse. Entonces tenemos dos géneros tradicionalmente, ¿no? En dos géneros, que son la tragedia y la comedia. Luego aparecen otros géneros que hicieron más compleja la clasificación. La tragicomedia, drama romántico, que mezcla tragedia y comedia. La farsa, que es una caricaturización de los personajes y situaciones. El melodrama, que incorpora a la tragedia el acompañamiento musical para cada situación emotiva. El drama realista, un drama que busca imitar la realidad para conmover al público y sensibilizarlo socialmente. El vodevil o teatro de variedades y otros, ¿no? Estas son otros géneros que hicieron más compleja la clasificación. La tragicomedia, la farsa, el melodrama, el drama realista, el vodevil o teatro de variedades y otros. ¿Cuáles son los elementos del teatro? Por lo general, toda representación teatral tiene los siguientes elementos, que es muy importante reconocerlos porque deben estar incluidos en una creación teatral. Uno de los elementos principales sin el cual no podría funcionar la obra teatral son los personajes. Estos personajes son interpretados por los actores. Representan a los participantes de la historia, ya sean protagonistas, antagonistas o simplemente personajes terciarios, circunstanciales. Es posible que un actor interprete a más de un personaje. En el teatro puede suceder eso, ¿no? También otro elemento del teatro es el escenario. El escenario se trata de las locaciones donde ocurre la acción, los lugares, los espacios que serán ocupados por los personajes. Pueden estar representados en el escenario mediante elementos decorativos, figuras cartón, pinturas y otras, o simplemente pueden ser imaginarios, suscitados por la acción misma en el escenario vacío, y lo cual el personaje o el actor que está haciendo esa representación nos indica que qué tipo de escenario está ambientado en su situación, o qué espacio. Otro de los elementos del teatro son los objetos. Al igual que los escenarios, son elementos de apoyo a la acción. Pueden ser
Estos objetos, espadas, pistolas, elementos que intervienen en lo que ocurre, pero que son de todo vitales y por eso pueden estar presentes o ser imaginados. Estos objetos, ¿no? Otro elemento es el telón, que es muy importante también porque nos muestra, primero, es una franja de tela o de algún mantel opaco que con su retirada marca, nos muestra el inicio de la obra o un segmento de la misma y con su caída el final de la obra o de dicho segmento. En el caso del teatro, al aire libre no se tiene telón, se usa otros recursos. Otro elemento también que no hay que dejar pasar es la música, porque la música nos pone en ambiente, nos muestra otro tipo de sensaciones, ¿no? Puede estar o no presente en la representación, ya sea en vivo, grabado o simplemente con efectos sonoros para determinadas partes. Y un elemento que es demasiado importante porque todo está hecho en base a un escenario, tiene que haber público. Aunque no forma parte de la obra, si lo hace de la representación, pues son los espectadores que hacen presencia en el teatro o donde se lleve la representación. Deciden pactar con la obra y creer en lo que ella ocurre como fuera cierto, hasta que termine la representación. Entonces, estos elementos son muy importantes, los principales de una representación teatral. Ahora vamos a ver las partes del escenario teatral. Un escenario consta de las siguientes partes. Es un poquito complicado todavía ver esta imagen aquí, pero podemos nosotros visualizar mejor en lo que es buscando en YouTube o viendo el video que les envié en YouTube sobre las partes de un escenario. Tiene un telón, pero tiene su nombre, ¿no? Miren, cada elemento tiene su nombre, tiene una parrilla, un arco proscénico, unas balinas, baterías o candilejas, proscenio, orquesta, sala, foro, telón. Todo eso forma parte de un escenario. Si nosotros vemos el video que les he enviado, entonces podremos reconocer un poquito mejor lo que es un escenario, ¿no? De lo que estábamos hablando en un principio del guión teatral. ¿Qué es un guión teatral? El guión teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan en el montaje y la realización de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todas las personas que participan en la obra. Sirve para guiarlos en el desempeño de sus funciones. Habíamos visto, ¿no? En la lectura de esa obra teatral al inicio del tema. Es un libreto dirigido a todas las personas que participan en la obra. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que tiene el guión teatral? Los elementos esenciales de un guión teatral son los siguientes. Diálogos o parlamentos. Constituyen la expresión verbal de los personajes. Pueden ser diálogos cuando ocurren entre dos o más personajes o monólogos cuando un solo personaje reflexiona sobre algún asunto a manera de soliloquio. Entonces puede ser diálogo o parlamentos, puede ser para una persona, perdón, el diálogo es para dos o más personas y el monólogo es para una persona, que existe esa dinámica, esa idea de hacer monólogo. Una sola persona puede ambientar una obra teatral.
También existe dentro del guión teatral el acto. Marca cada una de las partes principales en que se encuentra dividida la obra de teatro. Los actos suelen estar compuestos por varias escenas. Como tal, un acto tiene un sentido unitario y puede corresponderse con cada una de las partes estructurales de la trama: el principio, el nudo y el desenlace. Entonces, si vemos varias escenas, tenemos que saber identificar cuántos actos hay. Dice que un acto tiene un sentido unitario y puede corresponderse a cada una de las partes. Un acto puede ser el principio, el segundo acto puede ser el nudo y el tercer acto el desenlace, ¿ya? De toda la historia. También otro elemento del guión teatral es la escena. Es la parte del acto en la que intervienen los mismos personajes. Con tal, es el núcleo de la acción dramática, la escena. Otro elemento es el cuadro. Es la parte del acto donde aparece la misma decoración. El cambio de cuadro se distingue por el cambio de la escenografía. Es decir, en un cuadro, supongamos que el ambiente va a ser de una habitación. Va a estar con la decoración de una habitación, ¿no? Ahora, para cambiar a otro cuadro, se puede cambiar al patio, supongamos, ¿no? Por decir, o a una zona abierta. Entonces, ahí cambia de cuadro, porque ya la escenografía va a ser diferente. La estructura interna es la forma cómo está organizada la historia que se cuenta en la obra. Y se divide en inicio, desarrollo, desenlace o resolución. Están también las acotaciones y ambientales. En el inicio, en él conocemos a los personajes. Conocemos a los personajes, el lugar y el problema de la historia. En el desarrollo presenta la trama, el nudo o clímax. Es el momento en el que se expresa el problema. En el desenlace, perdón, en el desarrollo. El desenlace o resolución es cuando el conflicto se resuelve. Esta estructura es similar a la de un cuento, ¿no? En un cuento tenemos un inicio, desarrollo, desenlace o resolución. También tenemos en el guión teatral las acotaciones. Es la estructura interna, dice, ¿no? La estructura interna de la historia. Las acotaciones, ¿qué son? Son las indicaciones que señalan las entradas y las salidas de los personajes, sus actitudes, sus ademanes y expresiones en general. También señalan los cambios de decorado, el lugar donde se realizan las acciones y todas las indicaciones que sirven para la ambientación y puesta en escena de la obra. Eso es lo que yo les indicaba en un principio, lo que está entre paréntesis en el guión teatral, esas son las acotaciones. Nos indica los ademanes, las actitudes y las expresiones en general de los personajes. También señalan cambios de decorado y el lugar donde se realizan las acciones y todas las indicaciones que sirven para la ambientación. Otro elemento son los ambientales en la estructura interna. Son indicaciones que aparecen según las necesidades de circunstancias de la obra. También se les llama circunstanciales o incidentales. Entonces son indicaciones que aparecen, ¿no? Según las necesidades. Las actividades de valoración, ya les he indicado cómo deben de hacer. Responder esta pregunta. ¿Qué temática propones para crear guiones teatrales? ¿Y por qué? Les decía que pueden contextualizar en el colegio qué quisieran actuar o qué quisieran representar en una obra teatral. Proponen acá, ¿ya? Luego acá
ya esa propuesta que se hizo en la valoración, ya tenemos que plantearla de mejor manera, responder a cada una de estas preguntas. Entonces, respondiendo a estas preguntas, vamos a ir armando nuestro guión teatral. Las preguntas estas nos sirve, bueno, van a responder. Ven la pregunta, leen la pregunta abajo, cuando ya estén copiando en su archivador o en su deber, cuando estén copiando en su deber, tienen que escribir la respuesta. La primera pregunta dice, ¿cuál será el tema? Responden. ¿Para qué vas a escribir el guión teatral? Responden. ¿Para qué nos sirve? Para organizarnos, para planificar nuestra obra teatral. Hasta aquí termina este tema, jóvenes señoritas. Y hay que hacer las actividades de inicio, de valoración y de producción para que se les pueda poner la calificación.